cielo y la tierra, mi Dios amado siempre. Bendición, Iglesia del Señor. Gloria sea al Santo, al Poderoso, al que vive por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide siempre. Vamos a entrar a una pequeña enseñanza bíblica para aquellos hermanos que les gusta pues la enseñanza, aquellos que quieran aprender, aquellos que quieran saborear lo que Dios tiene en su palabra. Bien, solo vamos a coger 2 textos bíblicos para la ayuda de este mensaje. Gloria sea el nombre del Señor. Bien. Jesús predice la destrucción del templo. Jesús predice la destrucción del templo. Señor Dios nuestro, este día, Padre glorificado, honrado sea tu santo nombre. Siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que sea ayudándome a interpretar esta palabra, Señor. Porque tú eres el que nos da el conocimiento, la sabiduría, el regocijo y el gozo y la inteligencia, Señor, para poder desmenuzar tu palabra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, gloria sea el nombre del Señor. Hemos cogido el Mateo 24, versículo 1 y el 2. Eso hemos escogido para poder llevar una interpretación de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo les habló a sus discípulos esta palabra, Él estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué cosa vendrá? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué cosa y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es algo importante, mis santos hermanos, que esta palabra Dios, Jesucristo, se la dice a sus discípulos, a sus 12 discípulos. No le dice a los que están afuera de la iglesia, no, sino que se la dice a sus 12 discípulos. Vamos a leer nuevamente. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús se estaba dirigiendo era al templo que había construido Salomón, aquel templo grande, hermoso, adornado de diferentes perlas, un templo de oro, un templo muy hermoso que había hecho en el tiempo de Salomón. A ese templo él se refería, mis santos hermanos, que ese templo iba a ser destruido por mano de Tito, un general en ese entonces, mis santos hermanos. Por eso que los discípulos le preguntan en el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice la palabra del Señor. Bien, vamos a escoger el texto que hemos estudiado para no abrirnos muy poco, porque esta es una enseñanza con bastante texto bíblico y poder abarcar más. Bien, el discurso en el monte de los olivos. La profecía de Jesús fue primordialmente una respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cristo le dijo
Cristo le dijo: señales generales de la historia del mundo hasta los últimos días. Señales especiales que indican los días finales del mundo de la gran tribulación, señales espectaculares que ocurren en su venida triunfante con poder y gran gloria. Advertencia a los santos que ocurren en su venida triunfante con poder y gran gloria de la tribulación, para que estén alerta a las señales que indicarán la esperada venida de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente después de la tribulación se advierte a los creyentes que vivan antes de la tribulación, para que estén espiritualmente preparados para el momento inesperado y desconocido de la venida de Cristo por sus fieles. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, mis santos hermanos. Si nosotros estamos con vida hasta que Cristo venga, dice la palabra de Dios que seremos arrebatados y seremos llevados hacia el cielo. Y si nos morimos antes de que Cristo venga, en la venida de Cristo, todos los santos van a ser levantados y van a llevar hasta el cielo. Bien, ¿qué señal habrá de tu venida? Mateo 24, 4, 14 dice así. Respondiendo él le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿No, verdad? Versículo 14 dice así la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio que estamos predicando tiene que ser predicado a todas las naciones, a todas partes, a toda persona, a toda criatura que tiene que tener el conocimiento de la gracia y de las buenas nuevas a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vendrá el juicio, dice la palabra del Señor. Vamos a Mateo 24, 15, 28, a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. 15, 28 dice así: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, versículo 28, lo leemos así: porque donde quiera que estuvieran el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así es, iglesia del Señor. ¿Qué nos dice esta profecía? Esta profecía nos enseña, amada iglesia del Señor, que Cristo, en ese entonces, esa profecía se cumplió en el año 70 por mano del emperador, un romano llamado Tito, general. Él destruyó el templo, mis santos hermanos. Ahora bien, ¿por qué destruyó el templo de Jerusalén? ¿Por qué destruyó el templo? Porque cuando Cristo entró a Jerusalén, aquel pueblo, por primera vez, mis santos hermanos, él fue rechazado, él fue vituperado, él fue maltratado. Recuerde que cuando Cristo entró a Jerusalén, mis santos hermanos, él iba con un mensaje de salvación, un mensaje de restauración para aquellas vidas, para aquellas almas. Entonces, cuando él ingresa, todo Israel, mis santos hermanos, esperaban a un general, esperaban a un libertador que los libertara de la opresión de las manos de los romanos, que en ese entonces estaba siendo subyugado el pueblo de Israel, y ellos esperaban un libertador. Pero lamentablemente no fue así como muchas veces nosotros pensamos, que Dios tiene que actuar, que Dios tiene que trabajar de una manera humana, pero Dios trabaja de una manera sobrenatural, mis santos hermanos, y Él sabe lo que tiene que hacer, y nosotros no entendemos las decisiones, no entendemos los planes de que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es, iglesia del Señor. Por eso que ese templo fue destruido, mis santos hermanos. ¿Por qué fue destruido el templo?
porque no le recibieron a Jesucristo. Y eso lo hallamos en Lucas 13 y el versículo, vamos a leer, 34, que dice así: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestras casas os he dejado desierta. Os digo que no me veréis hasta que diga: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esta fue la profecía, mis santos hermanos, que Jesucristo le lanza a sus discípulos, que está en Mateo 24 y el versículo 2. Leamos para poder entenderlo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí vemos, mis santos hermanos, el cumplimiento de la profecía que Cristo dice, que Cristo habla a sus discípulos para que ellos le crean lo que va a pasar. Veamos Mateo 24, 29, 31, que dice así la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Versículo 31, leemos. Y dice así: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra del Señor? Leamos el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación ocurrirán señales cósmicas espectaculares que precederán de la venida de Cristo y darán una clara advertencia de su inmediato regreso. El retorno de Cristo dará una clara señal a la tierra con poder y gran gloria. No tomará por sorpresa ningún creyente de la tribulación que preste atención a la palabra de Dios y observe las señales cósmicas relacionadas con el sol, la luna y la estrella y el sacudimiento de los poderes del cielo. Así es, mis santos hermanos. Debemos de conocer las señales cósmicas de lo que nos habla aquí la palabra del Señor. El sol, las estrellas, el cielo, habrá la luna, habrá un sacudimiento de los poderes del cielo. Y eso nos ayuda, nos advierte de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayuda, mis santos hermanos. Isaías 13, 6, vamos a leer a ver qué nos dice la palabra del Señor. Isaías 13, 6. Leamos ahí un texto bíblico de Isaías 13, 6. Tienes una Biblia, puedes buscarla. Y dice así: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento de Todopoderoso. Así nos dice la palabra de Dios. Aullad. Debemos de ser como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas cargadas, su lámpara llena de aceite, que simboliza el aceite, la presencia del Espíritu Santo de Dios en el creyente, para poder estar alerta, para poder estar atento a las señales que Dios nos da a través de su palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Mateo 24, el versículo 32 al 35, nos dice así:
De la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así es, iglesia del Señor. La higuera. ¿Qué significa la higuera? El brote de las hojas de la higuera se refiere a los acontecimientos que ocurren durante la tribulación. Algunos interpretan que la higuera representa la restauración de Israel como estado político. No, sino que la higuera representa, cuando ya la higuera da su fruto, que ya está para cosechar, y eso representa el fruto de cada uno de nosotros que debemos de dar a Dios para cuando ya Dios nos ve, nos observa que estamos listos para su venida. Estar atento, estar preparado para aquel acontecimiento mundial que la iglesia del Señor está esperando, mis santos hermanos. Eso es lo que nos habla y nos dice la palabra del Señor. Advertencia a los creyentes que vivan antes de la tribulación para que estén espiritualmente preparados para el momento inesperado y desconocido de la venida de Cristo. El creyente que está espiritualmente preparado, espiritualmente lleno del Espíritu Santo de Dios, tiene que observar, tiene que mirar el tiempo en que estamos viviendo. Tiempo difícil, tiempo de angustia, tiempo de desesperación, donde muchos de nosotros corren sin cesar de un lado hacia otro lado, mis santos hermanos, pero debemos de analizar, debemos de pensar con cuidado, de pensar espiritualmente que la venida del Señor está a próximo, que la venida del Señor está cercano. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y todas estas cosas se refiere a todas las señales que ocurrirán durante la gran tribulación. Mis santos hermanos, es importante que la iglesia del Señor esté percibiendo las cosas espirituales para no quedarnos aquí en la tierra, porque la iglesia del Señor tiene que ser levantada, tiene que ser protegida por nuestro Señor Jesucristo. Veamos Mateo 24 y el versículo 36 y 51. Pero el día y la hora nadie sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Veamos el versículo 51, que nos enseña y que dice ahí la palabra del Señor. Y lo castigará duramente y lo pondrá aparte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que no obedece el evangelio de Cristo, dice la palabra del Señor, que van a ser castigados fuerte, duramente, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes, versículo 51. Por eso que, mis santos hermanos, la iglesia del Señor tiene que estar preparada como las 10 vírgenes, como esa parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y las otras insensatas. 5 eran sabias, la otra un poco quedadas. Tenemos que estar llenos
del Espíritu Santo de Dios, para cuando venga ese evento que toda la iglesia está esperando, mis santos hermanos, nos coja de sorpresa, sino que nos coja activo, que nos coja haciendo la obra de nuestro Señor, la obra de nuestro Dios. Es importante, mis santos hermanos, siempre mantenernos activos, siempre mantenernos con el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestro gozo que Él solamente nos da. Y eso es lo que Cristo le quiso decir a sus discípulos, mis santos hermanos. En San Juan 14:3, leamos la palabra de Dios, San Juan 14:3, a ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así: no se turben vuestro corazón. ¿Por qué Jesús le dijo a su discípulo, no se turben vuestro corazón? Porque hay incredulidad en el ser humano. Hay amigos que te dicen, Dios a ti no te va a salvar. Dios a ti no te va, si tú eres un pecador. Yo no creo que Dios te vaya a salvar. Y por eso que Cristo le dice a la iglesia del Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí y creer en mi Padre. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese es el lugar que Cristo ha preparado para cada uno de vosotros, mis santos hermanos. La iglesia del Señor tiene que estar perseverando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor tiene que estar siempre activa, siempre gozoso de su venida, de su esposo. La iglesia del Señor tiene que estar activa, la iglesia del Señor tiene que estar viva a través del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, amigos, tú que me escuchas, vuélvete al Señor. Lee, escudriña, revisa, averigua, pregunta, mis santos hermanos, porque es algo terrible que va a acontecer en este mundo. Es algo espantoso, algo doloroso. Y nosotros no podemos quedarnos, tenemos que irnos con el Señor. Tenemos que disfrutar de las bodas del Cordero. Tenemos que disfrutar de las cosas espirituales que Dios nos va a regalar, que Dios nos concede, mis santos hermanos, a través de su palabra, a través de sus mandamientos. Por eso que tenemos que caminar en obediencia. Por eso tenemos que caminar bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser una iglesia ardiente, una iglesia que arda en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Así es, hermano. He hecho un breve mensaje esperando que sea el agrado de cada uno de ustedes. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga grande y poderosamente. Este es su servidor, Carlos Acosta, y su ministerio Caminando con Dios. Si este mensaje ha sido de provecho, te ruego que te suscribas a este canal para seguir avanzando y seguir creciendo en la gracia de Dios. Amén y amén.